Son las 7 de la mañana, Puerto Rico, miércoles, mitad de semana. El tema de ¿verdad? De las feministas, el tema de cómo se entrenan a estas muchachas jóvenes para que se conviertan en portavoces de un mensaje que infunde odio hacia los hombres y de que supuestamente adelanta la causa de la mujer, sus libertades y sus derechos. Es una, ¿verdad? Es una situación que ha venido en crecimiento en los últimos años porque el feminismo y el feminismo radical se ha convertido en parte de la dieta diaria de todos los pueblos del planeta. Por eso cuando escuchamos el testimonio de jóvenes que salen de ese mundo, ¿verdad? Es demasiado importante escucharlos porque estuvieron directamente allí, fueron grandes protagonistas. Esta muchacha, Moraima Sarah Winter, fue una figura demasiado importante en Brasil, súper conocida. Te metes en las redes, en YouTube y pones Sarah Winter y vas a ver las fotos de ella, videos de ella cuando es arrestada, cuando está en la parte rebelde full, ¿verdad? Como las feministas radicales en momentos dados, totalmente, como es una feminista, ¿verdad? Casi desnuda o desnuda, en protestas para favorecer el aborto, en protestas para favorecer el derecho de la mujer. Y ahora está totalmente del lado contrario. Wow. De hecho, alguna de las cosas que puedes encontrar ahora es parchos que le ponen a todo el mundo como la ultraderechista Sarah Winter, o sea, de ser feminista radical. Ahora es ultra. Ahora ser ultraderechista Sarah Winter. Así que para las jóvenes que pueden estar escuchando en ruta o para los padres que pueden estar escuchando en ruta, pueden compartir este video con sus hijos porque es parte, ella va a exponer el entrenamiento que ella recibió y cómo ella en el proceso se fue dando cuenta que habían tantos puntos contradictorios que lo que supuestamente era empoderamiento para la mujer era lo contrario, les quitaba poder a ellas. Interesante por demás esta brasileña que habla un español particular, ¿verdad? Interesante, con un acento interesante. Aquí ella comienza, cuando le demos play al video, está narrando el ambiente de violencia que había en la casa, particularmente con un hermano que se había convertido por adicción a drogas en el maltratante de la familia. Y en ese ambiente es que ella comienza a salir de la casa, ¿verdad? Así que Juanqui, dale play para que podamos ver. Extremo, ahí está. cruel. Llegaba en mi casa bajo el efecto de las drogas, quebraba todo, quebraba todas las cosas de mi casa. Golpeaba, peleaba mucho, pegaba a mi mamá, a mi papá, yo también. Obligaba a mi mamá y mi papá a trabajar 2 veces más para dar dinero para él, para consumir sus drogas y sostener su adicción. La verdad que mi mamá y mi papá siempre fueron no tenían coraje, tenían mucho miedo de él, no tenían fuerza suficiente para luchar contra todo eso. Y fue muy difícil, para mí fue extremadamente difícil tener una infancia y una adolescencia completamente violenta, completamente con una familia mal estructurada y viendo mis padres ser prácticamente rehenes de mi hermana y de su adicción. Cuando yo tenía 16 años de edad, me sentía fuerte suficiente para confrontarlo. Yo he tentado, he gritado con él, he dicho que no iría más permitir que hiciese cualquier tipo de malo para mis padres, para yo también, pero no obtuve mucho suceso, la verdad. Él me golpeó mucho, con socos, patadas, y por fin sacóse una arma de sus shorts, colocó en mi boca y dice que si me viese nuevamente en mi ciudad o mi casa, explotaría mi cabeza. ¿Y sabe qué han hecho mi mamá y mi papá? Nada. Tenían mucho miedo. No sabían qué hacer. Yo tuve que vivir con amigos de mis padres, pero tampoco personas que me querían también. Y luego, con 17 años, estaba viviendo en las calles, en el mundo de la prostitución. Muchas personas, feministas, chicas que también están usando el pañuelo verde, concuerdan que la prostitución es un tipo de emancipación femenina, que es un tipo de empoderamiento de la mujer, que hace con su cuerpo que quieres, practica el eslogan, el mandamiento feminista de mi cuerpo, mis reglas, pero
Algunas veces siento una voluntad muy grande de preguntar a ellas qué hay de empoderamiento en el hecho de que va a tener que entrar en un auto que no se sabe quién está manejando. No se sabe si es un hombre que va a matarte, no mínimo golpearte, pelearte, pegarte, gritar con usted. Tampoco sabe si va a obligarte a usar drogas, violarte. Tampoco sabe si va a transmitirte una enfermedad, porque tiene que ser muy ingenua la persona que piensa que un hombre va a pagar para hacer sexo con protección. Por fin, no sabe ni si va a pagarte, porque hay reglas dentro del mundo de la prostitución. Hay un código de ética completo. Primero se hace el servicio, después se cobra, no lo contrario. ¿Y cómo va a tener la certeza que van de hecho te pagar? No hay esa certeza. ¿Qué tipo de empoderamiento es eso? Yo no veo ningún tipo de empoderamiento, la verdad. Y como cualquier chica que está envolvida en el mundo de la prostitución, que está haciendo eso por desespero también. Porque claro, yo necesitaba hacer eso porque necesitaba el dinero de la prostitución para pagar una habitación para no morir de frío. Necesitaba el dinero de la prostitución para tener que comer, no morir de hambre. Yo no tenía familia más. Yo tuve que ser mi propia mamá, mi propio papá. Y cuando se está en el mundo, no se tiene familia, no se tiene maturidad suficiente, las malas personas van a te acoger. Eso se pasó conmigo. Y como cualquier otro destino de chicas que están haciendo eso para sobrevivir en la prostitución, mi destino tampoco fue diferente. Con 17 años en la prostitución, yo fui violada. Y me recuerdo que con 14 yo tuve una pelea tan grande, tan fuerte, tan fea con Dios, porque yo no conseguía entender si me decían que se trataba de un ser bueno, misericordioso, que me amaba. Yo no entendía por qué estaba sufriendo tanto con mi hermano. Entonces, no creía más en Dios, pero después, con 17, cuando estaba deitada en la cama, llorando, sangrando, me recuerdo de pedir a Dios, de volver a creer en Él, solo por un minuto, para decir que si Él existiese de verdad, que por favor, terminase de me matar. Porque para mí no había ningún tipo de sentido en continuar viva. Mi alma estaba muerta. Yo solo quería matar mi cuerpo, solo eso. Pedí mucho para que Dios sacase la vida de mi cuerpo, pero nada se pasó. Entonces, claro, yo creía de verdad que Dios no existía. Después yo desarrollé una depresión muy fuerte, muy fuerte. Quedé 1 año y medio viviendo con otros hombres y durmiendo. 1 año y medio adicta en ansiolíticos y antidepresivos muy fuertes como clonazepam, solo durmiendo, porque no tenía ganas de vivir. No tenía fuerza suficiente para despertarme, encarar la realidad. Solo quería dormir. Y con tanto dolor, tanto sufrimiento, con 19 años, yo estaba leyendo una noticia en un periódico, cuando me deparé con una noticia muy curiosa, muy rara, la verdad. El título del artículo decía: feministas protestan de topless en Ucrania. Yo no tenía idea que era Ucrania, pero sabía que era topless. Sí, soy una generación fracasada.
me llamó tanto la atención la foto que estaba en ese artículo. ¿Y sabe cuánto tiempo fue necesario para cambiarme en una feminista? 5 segundos solo. Porque cuando yo miré para la foto, estaba muy bien construida de un punto de vista de marketing. Había 3 chicas muy frágiles, flaquitas. Yo también era flaquita. Si Dios quiera voy a volver a ser. Estoy contando con sus oraciones, por favor. Entonces yo me he identificado mucho con ellas porque en la foto ellas estaban siendo golpeadas con patadas por la policía, pero no estaban con una cara de miedo, de dolor tampoco, por lo contrario, estaban con una cara de fuerza, estaban reagiendo, estaban luchando de vuelta con su opresión. Me ha conquistado prontamente. Sí. 5 segundos, yo miré para la foto y pensé, eso es ser feminista, estar abajo de una situación de violencia por un hombre, pero no tener miedo, no hacer papel de víctima, por lo contrario, reagir, luchar de vuelta. Yo quiero ser una feminista. Imagina cuántas chicas como yo han pasado por todo tipo de violencia y ahora son feministas porque están siendo captadas por ese discurso lindo y romántico. Sí, prontamente yo he enviado un correo para ellas que me mandaron dinero suficiente. Yo fui a ese país llamado Ucrania y quedé 30 días siendo entrenada para cómo hacer protestas muy bueno, con mucha estrategia. Yo he aprendido técnicas honestas y deshonestas de hacer un buen protesto. Yo he sido entrenada por personas mucho más viejas do que yo, personas de la ex Unión Soviética. Me parece una cosa de película, como yo contando, pero hay muchos videos de ese entrenamiento en YouTube también. Pueden ver después. Y cuando volví a Brasil, después de todo ese entrenamiento y adoctrinamiento también, yo tenía una misión muy especial, poner en práctica todas las cosas que había aprendido. Y, ay, qué bueno, siempre se pasa conmigo eso, qué bueno que no fue conmigo ahora. Sí, la primera cosa que yo he aprendido con el movimiento feminista fue que, por favor, ahora, mira para el chico, el varón más próximo de tú. Mira, no hay varones acá. Sí. Bien, la primera cosa que yo he aprendido con el movimiento feminista es que todos los hombres, todos los varones son violadores en potencial. Sí, que hay dentro de ellos la potencia, el instinto de que por lo menos una vez en su vida van a violar o abusar de una mujer. La segunda cosa que yo he aprendido es que si no quiere correr riesgos de ser violada, de ser abusada, no te relaciones con un hombre, relaciónese con otra mujer, que es muy más seguro. Es que el acto de ser o el acto de estar lesbiana es legítimo, político y revolucionario también. No tienen idea, yo estuve en Francia, Holanda, Ucrania, Polonia, Brasil. Solo Brasil es mayor que todos esos países juntos. Estuve norte y sur de Brasil durante 5 años. No saben la cantidad de chicas que yo conocí que no son lesbianas, están lesbianas, porque pasaron por situaciones de violación, de abuso, y tienen mucho miedo de los hombres, tienen asco, repulsa, y que está haciendo el movimiento feminista para ellas. Un psicólogo, un psiquiatra, un tratamiento para recuperarse, no. Está cada vez más usando su dolor y sufrimiento para transformarlas, cambiarlas en instrumentos políticos, en marionetas políticas.
Eso que está haciendo el movimiento feminista, que también hice lo mismo conmigo. También aprendí que la Iglesia Católica es la fuente de todas las opresiones femeninas, que está contra el aborto, que es los perfectos derechos reproductivos de la mujer sobre su cuerpo, que está contra el divorcio y cómo la familia tradicional no, es una forma de opresión de la mujer, porque la mujer va a estar bajo su matrimonio, va a desistir de tus sueños, de vivir solo para alimentar a su hijo, y lavar las ropas de su marido, va a ser una ama de casa inútil, que no va a hacer más nada de su vida, que la iglesia estimula, no sé hablar esa palabra nunca, prejuicio, sí, eso, perfecto, contra los homosexuales, y que también no quiere siempre tener mujeres sumisas. Ay, qué cosa mala ser sumisa, sí. Entonces, yo estaba contra la iglesia también. Mi nueva familia estaba me enseñando todas esas cosas. Mira cuál es el peligro de tener una familia mal estructurada. ¿Dónde se va a parar? Sí. También yo he aprendido que la familia tradicional, nuestra familia normal, padre, madre, hijo, es también una fuente muy grande de opresión que debe ser destruida y que debemos construir nuevas formas de familia. 2 mamás, un hijo, 2 papás, un hijo, 2 mamás, un papá, un hijo, 7 mamás, un papá y un hijo. Sí, existe, los islámicos hacen eso. Debemos construir otras formas también de familia. Entonces yo me volví a Brasil y me cambié en una de las mujeres más poderosas de mi país, más poderosas, de verdad. Yo tenía un poder mediático muy fuerte, muy fuerte. Todos los días los periódicos me llamaban para preguntar mi opinión sobre todo temas relacionados a las mujeres, seguridad de la mujer, salud de la mujer, feminismo, cualquier cosa con el nombre mujer. Todos los días mi nombre estaba en los periódicos. Toda semana yo estaba en todos los mayores programas de televisión de Brasil, defendiendo el comunismo, la droga, el movimiento LGBT, de género, el feminismo, todo, principalmente el aborto. Y no imaginan el poder mediático que yo tenía. En Brasil, la izquierda ha dominado completamente los medios de comunicación. Estaba diciendo que en la Argentina también, ¿sí? Cuando yo quería vehicular una noticia, no importaba si era mentira, si era verdad, yo escribía el artículo, enviaba para toda prensa. 1 hora después estaba publicado en todos los mayores sitios de periódicos en la internet. Así se va cambiando la mente, las ideas principalmente de los jóvenes, va se subvertiendo todo. Bien, yo tenía 22 años cuando después de muchas fiestas, bebidas y relaciones sexuales irresponsables, yo quedé embarazada. Estaba desesperada porque no sabía qué hacer. Yo ganaba mucho dinero para hacer protestas. Tenía un salario fijo para hacer protestas, pero si voy a tener un hijo, si voy a quedarme embarazada, no voy a poder hacer protestas, entonces no voy a tener más dinero. Tampoco yo tenía un lugar fijo para vivir. Yo vivía como una loca, hippie, pegaba, ¿cómo se dice eso? En la rota. Eso. Viajaba con muchas personas que no conocía, ponía mi vida en riesgo todo el tiempo, dormía en moradías estudiantiles también. No tenía un lugar fijo para vivir, necesitaba por lo menos un empleo en una habitación. Estaba muy desesperada, el padre claro se fue, porque la verdad es que hay una paternidad irresponsable, increíble en todo el mundo. Los hombres viven abajo de una cultura de sexo muy fuerte. Piensen conmigo. ¿Cuál fue la última vez
que vosotros han asistido a una película de romance o de comedia romántica donde la pareja se guardaba la castidad. Yo tengo 26 años y no me recuerdo. La verdad que mi experiencia en Argentina ha sido tan mala que yo he pasado por desde 7 colegios. La mayoría ni siquiera sabía qué significaba la palabra castidad. No sabía. De 14, 15 años, no sabía. Yo no me recuerdo de películas que se hace eso. La verdad que estamos todos viviendo bajo de una cultura de sexo y erotización muy fuerte. Los hombres, cuando tienen los chicos con 14, 15 años que aún son vírgenes, sufren una presión muy fuerte, son bromeados todo el tiempo en la escuela. Las chicas también. Yo he perdido mi virginidad con 14 años, la última de la turma de la escuela. He perdido con mi mejor amigo porque no soportábamos más la presión de nuestros amigos. Eso estoy diciendo a 12 años atrás. Hoy está cada vez peor. Los chicos que no están con muchas chicas, que no están toda la semana con una chica diferente, que no fica diciendo y describiendo sus relaciones sexuales con sus amigos, son tratados como inútiles, como fracasados. Después, los chicos están siendo enseñados por esa sociedad a base de sexo, a hacer sexo, pero no están siendo enseñados a ser responsables y asumir sus consecuencias. Con una inmaturidad muy fuerte, ellos se quedan con miedo y se van. Y sobra toda la responsabilidad para la chica. Eso se pasa en todos los países, acá también. La misma historia conmigo. El padre se fue y yo estaba desesperada, necesitaba una habitación, por lo menos, un empleo, algo para hacer. Y yo he pedido ayuda para todas mis amigas en la internet. En un grupo extremadamente grande, gigantesco, con más de 40.000 feministas en Facebook. Yo he escrito todo eso, que necesitaba un lugar para vivir, un empleo. ¿Y sabe qué han dicho mis amigas feministas? Sara, por el amor de Dios, tú eres la más famosa de las feministas en Brasil. Tienes que hacer un aborto, porque va a tener más propiedad empírica, experiencia de verdad para defender su legalización en los medios, en los programas de TV que va toda la semana. Además, va a quedarte gorda con sus pechos caídos. No es un buen negocio quedarte embarazada. Por último, que está dentro de tu panza. No eres un bebé, un bebito, una persona, un ser humano, un niño, no. Es solo un feto, un embrioncito, nada de más. Un conjunto de células, un coágulo de sangre. Mira, vamos a regalar con una cosa muy especial. Toma, 4 pastillas de misoprostol. Misoprostol es la droga que se usa para hacer el aborto. Legalmente también en los hospitales de todo el mundo. Y sí, chicos, yo hice un aborto. Clandestino o no, no sé. Díganme ustedes su opinión. La diferencia que yo estaba en una cama en un departamento y no en una hamaca en un hospital. Pero yo estaba usando el mismo método, estaba acompañada de una médica responsable. No sé, las chicas de pañuelo verde, la mayoría adolescentes, jóvenes, que no han pasado por una sola adversidad en sus vidas relacionadas a este tipo de tema del aborto. No sé por qué están tan empeñadas en decir que la verdad que se trata de un tipo de empoderamiento para la mujer, libertad, emancipación, la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Todo el tiempo nosotros estamos viendo eso. Empoderamiento, emancipación, libertad. No sabe cómo gustaría de preguntar a ellas, ¿qué hay
de empoderamiento en el hecho de que vas a sentir, como yo sentí, la misma contracciones de parto. Como se ve en las películas, las mujeres gritan y gritan y gritan. Va a gritar también, como yo estaba gritando y gritando, porque el dolor es insoportable, insoportable. ¿Qué hay de empoderamiento? Que va a tener las náuseas, el vómito, la fiebre, el miedo, la inseguridad, que va a sentir las mismas contracciones de parto durante horas de trabajo de parto, pero que va a salir de dentro de tú, como salió de dentro de mí. No eres un bebé feliz y listo para vivir, no, eres pedazo de bebé, pedazos de tu hijo. ¿Qué hay de empoderamiento en eso? De emancipación femenina, de libertad. No hay. La verdad que no tengo idea por qué los legisladores argentinos ahora están tan empeñados en legalizar el aborto. Porque no hace sentido, no hace ningún sentido. ¿Sabe cuántas? Yo estaba viendo los estados oficiales del Ministerio de la Salud argentino. ¿Sabe cuántas mujeres murieron por aborto clandestino en el año pasado? Porque ellos están diciendo todo el tiempo, las mujeres están muriendo en la clandestinidad, están muriendo las mujeres. ¿Sabe cuántas murieron? 43 mujeres murieron por aborto clandestino. ¿Sabe cuántas mujeres murieron por falta de atendimiento médico durante sus partos? 214. ¿Sabe cuántas murieron por problemas cardíacos? 500. Entonces, si la democracia podemos definir como el bien común para la mayoría, ¿por qué quieren hacer proyectos de ley, aprobar para 43 mujeres, cuando se tiene 214 muriendo junto con sus hijos por falta de atendimiento médico? Dígame ustedes, por favor, ¿cómo está la situación de los hospitales públicos argentinos? ¿Hay condiciones de infraestructura, equipo médico suficiente para hacer abortos? Perfecto. Supongamos entonces que si no hay infraestructura, tiene que sacar dinero de algún lugar para investir si el aborto fuera a ser legalizado. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ustedes están viviendo ahora una crisis económica extremadamente fuerte, una de las más graves de la historia argentina. La inflación acá está altísima. Yo estaba tan feliz, voy para Argentina, voy a comprar muchos productos para mi pelo, para mi cara. No, está extremadamente caro. Yo gasto mucho dinero comprando ropas porque no tenía ropas de frío. Vivo en el Río, nuestro invierno tiene 28, 30 grados, nosotros vamos a la playa. Las ropas extremadamente caras, la comida cara, todo caro. ¿Cómo pueden sobrevivir? ¿Qué hacen? Los argentinos deben escribir un manual de instrucciones de cómo sobrevivir. ¿Y cómo van a hacer para sacar dinero para legalizar los abortos? ¿De dónde va a salir? ¿Van a aumentar, subir los impuestos con esta inflación? Mientras pueden sacar de otra área, saneamiento básico, seguridad pública, educación, de algún lugar tiene que salir ese dinero. Y tengo certeza que ahora no es la prioridad. ¿Por qué los legisladores nacionales están tan empeñados para investir dinero, para sacar la vida y no para mantener la vida? Están me diciendo que en los hospitales no hay pastillas, no hay aparelhos para medir la presión. ¿Y por qué quieren pagar para hacer abortos? No hace sentido ninguno. Sabe que la prioridad de ellos debería ser o que está llevando las chicas argentinas a usar el pañuelo verde.
La realidad acá es muy dura, de verdad. Las niñas argentinas están siendo brutalmente violadas. ¿Sabe cómo yo sé eso? ¿Sabe cómo? Ha pasado por 17 colegios públicos, privados, laicos y cristianos. De 17, 15, después de la charla, las chicas me llamaban en un lugarcito privado, lejos de todo, de todas las personas, para me decir, yo fui violada. Niñas de 13, de 12, de 15, de 16, de 17 colegios, 15. Yo estuve en Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero. Esto estoy diciendo las provincias, pero estuve en muchas otras ciudades. Las chicas argentinas están siendo violadas. ¿Y qué están haciendo las mujeres de pañuelo verde por ellas? Nada. ¿Qué tipo de prioridad es esa? Que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo de verdad. Miren, en una de mis charlas había una chica de pañuelo verde en la frente que estaba confrontando mucho. Después, cuando se encerró todo, me llamó y dice, estoy a favor del aborto. Estoy a favor del aborto porque me siento culpada. Yo dije, ¿pero por qué se siente culpada? Ella me dice, hoy tengo 17, pero año pasado cuando yo tenía 16, yo quedé embarazada de mi novio. Nosotros queríamos tener nuestros hijos, pero mi padre, mi madre me pegó, me agarró por mi brazo y me obligaron a hacer un aborto. ¿Eso no se trata también de violencia contra la mujer? ¿Sí? Mira, la película de horror que hace pasar en un colegio público en la ciudad de Concepción, en el interior de Tucumán. Después de la charla, había una chica feminista de pañuelo verde y un chico pro vida con su pañuelo celeste. Estaban peleando con los argumentos, estaban al punto de no sé qué iba a pasar. Mi amiga pegó a la chica, fue a conversar con ella. Yo agarré al chico, fui a conversar con él. Estaban casi se matando para defender sus posiciones. Mira qué horror. La chica por 2 veces había sido violada por su hermano mayor. Estaba a favor de la legalización del aborto. Porque no se quedó embarazada, pero se quedase nuevamente, iría a hacer un aborto. El chico, su padre violó a su hermana, que quedó embarazada. Intentaron hacer de todo para poner a su padre en el cárcel. Yo estaba leyendo, estudiando sobre las leyes argentinas. Está en la Constitución, el Código Civil, el Código Penal. Hay leyes para punir los violadores, pero ¿por qué no están funcionando? ¿Qué está pasando con la justicia argentina que nada se soluciona? No consiguieron encarcelar al padre. Hoy ellos viven solos. La hermana, el hermano y la mamá. Y ahora el hijo también. Porque ella eligió tener el hijo. Mismo después de tanto dolor. Y el chico que está atrasado 2 años en la escuela había parado, dejado de estudiar para trabajar con 16 para 17 años para sostener su mamá y su hermana. Y hoy cría tu sobrino y hace papel de hombre en la casa, como papá, como hermano, como tío. Estaba a favor de la vida porque ama a su sobrino. Mira qué película de terror que está se pasando en Argentina. ¿Y por qué los legisladores de las chicas de pañuelo verde no están concentradas en resolver y solucionar este tipo de problema que es mucho más prioritario do que hablarmos sobre aborto? No hace sentido, ni un de verdad. Y además, ¿qué tipo
qué tipo de empoderamiento que me dio el aborto. Que después de horas de sangramiento, cuando se cerró un poquito, yo volví para mi casa, empecé a vivir con un chico, amigo mío, gay también, del movimiento LGBT, de género, que era DJ, estaba tocando en un boliche a la noche. Yo me ha despertado en el medio de la madrugada. Primero yo estaba pensando que tenía hecho pipí en mi cama, pero cuando me di cuenta, yo estaba teniendo una hemorragia muy fuerte, muy fuerte. Mi barriga estaba hinchada como si yo estuviese embarazada de nuevo, pero de 5 o 6 meses. El dolor que no hay como describir el dolor, que se quemaba, se ardía todo. Era como tener un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo. El olor que salía de mí, olor de podre, de muerte. Yo estaba tan desesperada. Yo he llamado a todas mis amigas feministas, he pedido por ayuda, por socorro, que necesitaba ir a un hospital, porque no era capaz ni siquiera de levantarme sola de la cama, no tenía condiciones de tanto dolor. Llamé por 7, 8, 9 amigas feministas que me decían, tranquila, vamos a ayudar, tranquila, estamos yendo prontamente. Dime ustedes, ¿cuántas amigas feministas me ayudaron? Ni una. Yo he esperado 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada. Ni una. ¿Y cómo se llama acá mismo el movimiento que está por detrás de la legalización del aborto? Se llama Ni Una Menos. Pero me dejaron para hacer una menos. Hoy yo sería una menos por cuenta de la presión de las mentiras feministas, de me decir que el aborto es seguro, que es empoderador. La única persona que por Dios me recuerda que vivía cerquita, que me ha ayudado, era un chico, un violador en potencial, que me ha llevado prontamente para el hospital. Un chico cristiano, un chico católico que me ha ayudado. Que debe 6 días en el hospital. Ha recibido muchas transfusiones de sangre, 2 noticias también. La primera, había perdido una de mis trompas uterinas. La segunda, no podría más ser mamá. Mire el empoderamiento que me dio el aborto. De nuevo, yo hice el mismo método que se hace dentro de un hospital. Acá en Argentina había una chica de 17 años llamada Kayla Jones. ¿Sabe cómo se murió Kayla Jones? Dentro de un hospital. Hacen un aborto gratuito, legal y seguro. Murió dentro de un hospital. Y pregunto para las chicas de pañuelo verde, ¿cuántas Kayla Jones más van a morir solo por un capricho feminista? Basta de aborto, basta de violencia contra el cuerpo de la mujer. La verdad es que el aborto es la más moderna y mortal tipo de violencia e exploración del cuerpo de la mujer. Están intentando poner en la cabeza de las jóvenes que para ser libre de verdad tiene que matar a sus hijos, o por lo menos estar a favor de eso. Mira, yo ganaba dinero para hacer protestas. Hoy, las mayores influenciadoras, periodistas, cantantes, actrices, roteristas de película, de novela en Argentina, están usando sus pañuelos verdes. ¿Creen que es una coincidencia? ¿Que están haciendo eso porque están a favor? Claro que no. Sus bolsillos están llenos de dinero. Si ellas cobran tan caro para hacer una propaganda de un cosmético en sus redes sociales, ¿no van a cobrar para poner un pañuelo verde que significa toda una ideología? Claro que van. No podemos ser ingenuos. ¿Sabe qué más me dio de empoderamiento el aborto? 6 meses de síndrome posaborto. Las chicas de pañuelo verde no van a contar que el aborto trae más de 20 malas consecuencias para el cuerpo,
y para el psicológico de la mujer. Yo no podía quedarme sola porque escuchaba el lloro de bebé por toda parte, donde no había bebés. Las pesadillas horribles, no podía soportar. Tenía tanto miedo de dormir. ¿Qué sabe qué se pasó? Cambiéme en una chica alcohólica. Yo no bebía, empecé a beber para esquecer el dolor, la culpa, el arrepentimiento, el rencor, para poder dormir. Yo no podía mirar para un bebé paseando con su mamá en la calle que me ponía a llorar escandalosamente de culpa. No podía mirar para juguetes, para ropitas. Lloraba mucho. Una depresión tan fuerte. Las chicas de Panuel Verde tampoco van a contar que las mujeres de entre 17 y 24 años que hacen un aborto tienen 560% más chances de desarrollar cáncer de mama. Yo estoy inclusa en esa estadística. Yo no sabía nada de eso. Si supiese, tengo certeza que mi decisión habría sido otra. Quedéme adicta en aplicaciones de teléfono, de relacionamientos como Tinder, por ejemplo. Cambiaba sexo por compañía porque tenía miedo de quedarme sola. Yo era una prostituta de nuevo, pero no cambiaba sexo por dinero, solo que por compañía, por amor. Amor. Demostraciones de afecto, esa es la verdad. Y después de 6 meses de tanto dolor, sufrimiento, arrepentimiento, culpa, una cosa maravillosa se pasó. Yo no creía en Dios, pero Él creía en mí. Porque después de 6 meses, mi cuerpo estaba muy raro, no sabía qué estaba pasando. La verdad, que 6 meses después, yo estaba embarazada nuevamente. Y no sabía cómo, porque yo había recibido un laudo médico de infertilidad. Dios estaba me dando una segunda chance. Yo no me recuerdo de estar tan feliz en mi vida. El padre no sabía quién era. No tenía idea, pero tampoco me importaba. Yo iría a tener mi bebé. ¿Y sabe qué me ha dicho? Las pocas amigas feministas que tenían sobrado. Tiene que hacer otro aborto. ¿Cómo puede ser responsable por colocar otro macho violador en el mundo? ¿Sabe qué yo he contestado? No voy a decir porque respeto mucho a ustedes, pero puedo decir que ha mandado a ellas para un lugar muy bonito. Yo quedé enamorada por mi embarazo. Yo sentía la vida desarrollar dentro de mi cuerpo. No era un feto, embrioncito, un conjunto de células. Era mi bebé, mi hijo, una persona, un ser humano. Yo sentía, él me daba patadas violentas en mi costilla. Yo podía sentir, un coágulo de sangre no hace eso. Yo podía sentir él. Oía sus latidos de su corazón. Sentía mi cuerpo completamente diferente. Era mi hijo. Y Dios es tan despierto que para la más radical, violenta feminista dio un hijo varón. Claro que sí. Sí. Durante mi embarazo, cuando yo tenía como 6, 7 meses, yo estaba con una panza tan gigantesca que me dolía mucho la espalda. Entonces empecé a hacer unas clases de pilates. ¿Sabe qué es pilates? Los hombres saben qué es pilates. Después explican para ellos después que es un tipo de alongamiento para tener una postura mejor. La maestra, sagaz, muy inteligente, antes y después de la clase nos obligaba a rezar el Padre Nuestro, el Ave María. Claro, mi clase, mis reglas, no hay que contestar. Y toda vez que rezaba, sentía un sentimiento
raro, mitad de bueno, mitad de malo. Bueno, porque quería mucho volver a la iglesia, estaba muy agradecida a Dios por tener una segunda chance de ser mamá. Malo, porque 5 años de mi vida, cuántas veces yo he humillado, vandalizado, hecho todo tipo de terrorismo contra la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Si voy a adentrar en una iglesia, no mínimo las personas van a pensar que voy a hacer un protesto dentro de la iglesia. Necesitaba hacer alguna cosa. Entonces, cuando mi hijo tenía 29 días, yo he grabado un video pidiendo perdón para todos los cristianos que había ofendido. Estaba nerviosa, no sabía qué iba a pasar. Me fui a dormir el día siguiente cuando me había despertado. Dios, mi video tenía más de 100.000 visualizaciones y estaba traducido para 7 lenguas diferentes. Y estaban me llamando los periodistas de todo el mundo preguntando qué se pasó, qué salió del feminismo. Y yo he contado todo. El desvío, el lavado de dinero que hacen los partidos políticos de izquierda para pagar manifestantes. El tráfico de pastillas abortivas que se distribuyen gratuitamente para menores de edad. Todo. La promiscuidad, las drogas, el tráfico de drogas, todo. Y claro que no fue fácil. Todos mis amigos me dejaron, pero ¿qué me importa? Hoy yo tengo un hijo de 2 años y 10 meses, que es mi mejor amiguito, no preciso de más nada além de eso. Hoy mi vida es completamente diferente. Yo tengo también un prometido que es sargento del ejército, claro que Dios quería enviar un poco de orden, disciplina para mi vida. Sí. Y hace 2 años que mi prometido y yo conseguimos una orden de restricción para echar a mi hermano de la casa de mis padres. Entonces hace 2 años mi hermano continúa en las drogas, no sé dónde está, pero mi padre y mi madre están viviendo felices y libres ahora. Yo también estoy de vuelta a la universidad, estudio relaciones internacionales y me formo en 1 año y medio. Yo he cambiado toda mi vida y la mejor cosa de todas, que estoy ahora desarrollando un proyecto que puedo de hecho hacer algo de bueno en la vida de las mujeres. Por 5 años, haciendo protestas locas, desnuda en la calle, con mis flyers. ¿Cuántas vidas de mujeres yo he cambiado? Ni una, la verdad es esa. Cuando estudiar con una chica de pañuelo verde que está histérica, gritando por aborto legal, pregunta: calma, tranquila, no soy su enemigo. Solo quiero saber, en esta última semana, ¿cuántas mujeres tú has ayudado? 1, 2, ni una. ¿Por qué? Usted ama a las mujeres, quiere ayudar a las mujeres y no está haciendo. Creo que está teniendo un tipo de estrategia errada. ¿Sí? Hoy yo hago parte de una institución que hay en todo el mundo que a muchos y muchos años se dedica a la caridad y a ayudar a cambiar la vida de muchas personas en todo el mundo. ¿Sabe cómo se llama esa institución? Se llama Iglesia Católica. Eso es como se llama. La Iglesia Católica tiene más de 60.000 instituciones de caridad, de entre geriátricos, leprosarios, maternales, escuelas, universidades, hospitales, enfermerías, santas casas. Hay también casas donde viven mujeres resgatadas de maridos abusivos que sufrieron violaciones también. Casas donde viven prostitutas que sacan de la calle y cambian la vida. Y hay también las casas pro vida, que es donde estoy trabajando como voluntaria ahora. Las casas pro vida sacan las mujeres embarazadas que están en su situación de calle, de drogas, situación de riesgo, también con personas abusivas, parejas abusivas. Y damos a ellas toda oportunidad de continuar con su embarazo con mucho cariño, amor, respeto y dignidad. Tenemos esas casas donde les pueden vivir y damos toda estructura posible: abogados, obstetras, enfermeros,
trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras. Damos clases a quienes están fuera de la escuela, ponemos de vuelta en la escuela, tenemos convenio con universidades. Ellos estudian, hacen su graduación. Acompañamos en todo prenatal, parto, posparto, amamentación. Cuidamos de sus hijos para que puedan estudiar, trabajar, hasta que empiecen a caminar con sus propios pies. Y se van, pero después de algunos años, ellas vuelven. No más para ser servidas, pero para servir. Es maravilloso. Hoy, ¿sabe cómo llamamos los bebés que resgatamos del aborto? Llamamos de bebés pro vida. Tenemos bebés pro vida que son abogados, enfermeras, profesores. Tenemos un bebé pro vida que es concejal. Porque damos a ellos la oportunidad de vivir. Tenemos orfanato donde se viven los bebés que tienen deficiencia, algunos con sus mamás, algunos encaminados también para adopción. Tenemos toda esta estructura y hacemos todo de nuestros propios bolsillos con la providencia de Dios, quien está nos sustentando. Y eso que me gustaría proponer para los legisladores argentinos, porque actualmente las mujeres tienen dos opciones. Tiene tu hijo, quédate sola, muere de frío y hambre. Segunda, aborta tu hijo y vuelve para su casa donde está teniendo todo tipo de problemas. Vamos a dar una tercera opción. Vamos a ayudar, amar, respetar a las mujeres, salvar la vida de los dos. Se salva la vida de la madre desesperada, del niño por nacer, en la vida de padres que quieren tener ese hijo y no pueden. Es un trabajo magnífico, es una otra opción, la tercera opción que podemos dar para las mujeres. Y el más importante que hoy yo soy feliz, me siento mucho más útil para todo el mundo cuando estoy con mi cepilla lavando los inodoros de la casa Provida, do que sin ropa, histérica, segurando flyers, haciendo protestas en la calle, porque ahora yo no estoy cambiando todo el mundo, pero estoy cambiando el mundo de 63 embarazadas que soy responsable en Brasil, y 64 bebitos, porque hay una que está embarazada de gemelos. Sí. Chicos, 8 de agosto es el día de la votación en Senado. Te pido, me voy para Brasil, me vuelvo mañana. No voy a estar acá. El testimonio de Sarah Winter, ahí está exhortando ¿verdad? A la audiencia a votar contra el aborto, eso que se dio en Argentina, que desgraciadamente finalmente se aprobó. Okay. Finalmente, ¿verdad? En Argentina se aprobó el aborto. Pero el testimonio de una ex feminista transformada. En Puerto Rico, estos grupos nos odiarán, Nueva Vida 97.7, comprometida con educar. Yo estoy seguro que las jóvenes que escuchan esto y que nunca lo habían escuchado, van a ser impactadas porque alguien lo vivió, alguien estuvo allí, alguien fue entrenada para odiar a los hombres y como ella expuso en todo el proceso, para quien trabajó, la dejaron sola. En sus peores momentos pidió ayuda y no llegó a ayuda. Y hay mucha gente en el Facebook que nos comentan que no habían internalizado que se les paga por protestar. Y es bueno que la gente sepa, lo hemos venido diciendo aquí por mucho tiempo. Es bueno que cuando estas personas que son entrenadas sepan que toda esa gente que usted va protestando, hay un grupo clave, los que son los líderes, están a salario, están en la nómina de alguien para provocar todas esas protestas y todo ese caos. En Puerto Rico la izquierda está operando a full, como en todos los países del mundo, para promover este tipo de mensaje, y en nosotros ahora mismo la lucha que tenemos es una lucha de ideología de género con 18 millones de proyectos, estoy exagerando por supuesto, en el Senado y en la Cámara, para implementar toda esta política que cambia y transforma a toda una sociedad. Pero vamos abriendo los ojos, nos vamos educando. Dios comienza a rescatar gente de allí que con su testimonio validan lo que otros han venido diciendo, y medios de comunicación como Nueva Vida que han venido educando, pues obviamente nos hacen lucir
en lo correcto, porque estamos diciéndole la verdad al país desde hace mucho, mucho tiempo. Qué bueno que Dios llegó a la vida de esta chica, le dio la oportunidad de ser mamá, está para casarse, tiene la parte cómica, ¿verdad? Su novio ahora es un militar. Para ponerle orden. Pero fíjate, me impactó mucho cuando dijo, somos entrenadas para no traer al mundo a un violador. O sea, todo bebé varón que traigas al mundo va a ser un violador. Eso fue lo que le enseñaron. Ese es el movimiento feminista radical. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero es así. Comparte el video, casi 1,000 personas pegaditas, ¿verdad?, a esta transmisión. Ese es el compromiso de esta emisora 97.7. Vamos a seguir educando. No te vayas, falta mucho más. Estamos a mitad del programa. Viene Nelson Torres, el psicólogo. Viene Ruperta para que te rías un rato, la de Pueblo de Puerto Rico. Tenemos a Marlene Arroyo, el reto de los teólogos. Nos falta mucho más. Así que todo el mundo conectadito y pegadito. Gracias por estar acá. Eso. En Ruta es tu energía para